Santo Dios, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma transformó. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Feliz, yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Gloria a Dios, aleluya, hermana Mónica, gloria a Dios, aleluya, qué lindo Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, hermano, que el Señor nos bendiga en esta preciosa noche. ¿Verdad? Le doy gracias al Señor por cada uno que estamos presentes, ¿verdad? En esta noche. ¿Verdad? Yo sé que, ¿verdad? Me gozo con la hermana Marilu, ¿verdad? Que está Wanda acompañándonos nuevamente. Ella estaba, ¿verdad? Parece que fue la semana pasada también. Gloria a Dios, ¿verdad? Y Noemí también, la hermana Noemí con su familia. Y bebé, niño o niña. Niño. Ay, qué lindo. ¿Está durmiendo? Aleluya. Y está bien con tanto, ¿verdad? Tanto alabanza y, ¿verdad? Ay, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a Jesús. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Que estuve hablando con nuestro pastor hoy, ¿verdad? Para lo que es, no han podido hablar con él. Él está bien, él estaba que quería regresar hoy, pero yo le dije a él que todo estaba bajo control, ¿verdad? Que Dios tiene todo bajo control. Que él se quede en su hogar porque él tiene que sanar ese brazo, porque después si se ligera mucho, entonces va a estar en la misma situación antes de la cirugía, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por cada uno que está poniendo su parte, porque yo sé que la obra no es del pastor y la obra no es mía, la obra es del Señor. Entonces estamos trabajando juntamente, ¿verdad? Para que podamos estar en este lugar y que este lugar esté dispuesto, ¿verdad? Disponible para que nosotros podamos llegar aquí para adorar a nuestro Padre Santo. Amén, aleluya. Amén. Y pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Que les pido, si por favor se pueden poner de pie, vamos a estar presentando la mensajera de esta noche. Y para mí es un gran privilegio, ¿verdad? Presentar entre nosotros a nuestra hermana Rosemary Mena. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Vamos a ver que el Señor nos va a hablar en esta noche. Amén. Poderoso Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Señor, que alabanza y Glorificado sea mi nombre, adoración. mi Dios, aleluya. Él es bueno, amén. Para siempre su misericordia. Aleluya. Gracias le damos al Señor por esta oportunidad tan linda que nos concede de estar acá en esta preciosa noche. Bueno, tarde, todavía estamos a tarde, bendito Dios. Ya que estamos de pie, bendito sea el Señor, vamos a buscar nuestra porción bíblica. Maravilloso es el Señor, aleluya. Gloria a Le Jesús. doy gracias a Dios por esta oportunidad, le doy gracias a Dios por el privilegio que se me es concedido. Predicar la palabra del Señor, exponerla, es un gran Aleluya. privilegio, es un honor, es una responsabilidad. Amén. Bendito sea el Señor. Así que les invito a buscar el libro de Daniel. Bueno es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Libro de Daniel.
Bueno es el Señor, uno de los profetas mayores. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. Y adoramos, Señor. Vamos al capítulo 1. Amén. Bueno de Dios, aleluya. Y adoramos, Señor. Le damos la bienvenida, ¿verdad? A Noemí, como dijo hermano Raúl. Nos gozamos mucho que esté en medio nuestro y qué bonito, ¿verdad? Que se nos está concediendo ver crecer su familia. Les felicito por ese retoño, bendito Dios. Daniel capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Es una porción que muy bien conocemos. Maravilloso es el Señor y que siempre el Señor nos habla a través de su palabra. Por mucho que conozcamos el pasaje, ¿verdad? Amén. Dios siempre tiene palabra en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Daniel 1, lo tenemos, mis amados. Amén. Dice así la hermosa palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Buen Dios y Padre Celestial, en este precioso momento, Dios mío, Señor amado, que hemos estado alabando y glorificando tu santo nombre a través de las alabanzas, mi Dios. Oh Santo, aleluya, te damos gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia que tú has, Señor amado, mostrado a cada uno de nosotros, concediéndonos estar aquí en este momento, mi Dios amado. Ahora nos disponemos, Señor amado, a escudriñar tu palabra, mi Dios. Señor amado, ponemos nuestra copa boca arriba para que tú la llenes, mi Dios eterno. Santo, Señor amado, aleluya, purifícanos que seamos, Señor amado, aleluya, recipientes limpios y dignos, Señor amado, de recibir esta hermosa palabra, mi Dios. Te suplicamos que ella, Padre amado, haga la obra en nuestras vidas, Señor eterno, la obra por la cual tú envías esta palabra en nuestras vidas, mi Señor. Yo me pongo en tus manos y te suplico, Señor eterno, que seas tú hablando, Señor eterno, a cada uno de Aleluya. nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, ocupar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Como ya mencionaba, es un pasaje bastante conocido. Un pasaje del cual hemos hablado, hemos estudiado, porque es un mensaje tan bonito. Maravilloso es Dios. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo para atesorar en nuestras vidas que estos 4 jóvenes hebreos dejaron plasmada aquí en estas sagradas escrituras, ¿verdad? Ellos dejaron allí un ejemplo, dejaron un testimonio intachable, digno, ¿verdad? Digno de ponerle atención, digno de seguir. Bendito sea el Señor. Así que en esta noche venimos
con el tema "No responderemos sobre este asunto". Santo. Amén. No responderemos sobre este asunto. Porque hay asuntos en los cuales debemos de tener mucho cuidado, especialmente quién es quien está hablando, Amén. especialmente de quién viene alguna propuesta. Bendito Amén. Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando el enemigo propone algo y nosotros debemos de estar muy pendientes a no aceptar esas propuestas. Maravilloso Amén. Dios. Así que aquí en Daniel del 1 al 8 o al 7, bendito sea el Señor, hay 6 puntos importantes para que se cumpliese el plan de Dios. Amén. Sabemos de que el libro de Daniel es un libro profético. Desde el ejemplo que ellos empiezan a dar, desde el capítulo 2, ¿verdad? Ellos entraron allí a Babilonia con un propósito bien grande. Amén. Gloria a El Dios. Señor ya tenía propósitos con su deportación, o sea, cuando el rey Nabucodonosor estaba en el reinado, Amén. él sitió Jerusalén y él llevó, ¿verdad? Llevó varios jóvenes, llevó gente, llevó utensilios del templo, como estamos viendo aquí en el capítulo 1. Aleluya. Y llevó también a estos jóvenes. Amén. ¿Ok? Entonces, como leímos, el propósito del rey con estos jóvenes era buscar de entre de ellos lo mejor, que hubieran sido bien enseñados, o sea, que tuvieran un buen porte, no solamente físico, sino también bien desarrollados, ¿verdad? En su cultura, pero que iban a ser ahora enseñados a la cultura babilónica. Y entendemos que aquí en este reinado lo que existía eran leyes de hombre que eran totalmente contrarias a la forma en que estos jóvenes habían sido criados, a la forma en que se les había enseñado a temer a su Dios. El Dios de ellos no era el mismo Dios o los dioses que se servían, ¿verdad?, en Babilonia. Amén. Esta era una generación pagana. Y ellos, aquí vemos a Daniel en el capítulo 8 que dice que él propuso no contaminarse. ¿Ok? No contaminarse, es algo bien importante. Gloria a Jesús. Amén. ¿Ok? Algo muy importante. Nosotros entendemos que estamos en este mundo, pero como dice la palabra del Señor, la iglesia no es de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos este vivo ejemplo de estos jóvenes que fueron llevados de su tierra natal, fueron llevados a Babilonia, ¿verdad?, a vivir con paganos, y ellos llevaban bien sembrado en su corazón aquella enseñanza, entendían a plenitud cuál era el propósito de su Dios, o sea, el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Amén. Nuestro Padre Celestial. Ellos entendían que habían cosas que podían ofenderle a Él. Y Amén. ellos tenían una conciencia, tenían una enseñanza tan penetrada dentro de ellos que estaban aferrados a todo, a irse con todo y contra todo, con tal de no fallarle a su Dios. Amén, aleluya. Nosotros a veces nos aferramos a muchas cosas aquí en la vida y a veces lo defendemos de todas formas y nos aferramos de una manera que no queremos que nada nos separe de ello. Y a veces hasta hacemos daño alrededor nuestro porque estamos tan aferrados, tan enfocados en eso que tanto amamos, que tanto deseamos, que tanto cuidamos, y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Poderoso Amén. Dios. Y ojalá, ¿verdad?, que en nuestra vida el único propósito sea de agradar a Dios, como estos jóvenes hebreos. Muy bien.
vemos acá, en el 4, vemos de que el rey pidió que fueran jóvenes idóneos para entrar en el palacio del rey, que fueran príncipes escogidos, bien enseñados. En el 7 dice, el jefe de los eunucos puso nombre sobre de ellos. Este cambio de nombre era porque ellos iban a pasar a tomar parte de la ciudadanía babilónica para poder estar delante del rey, para poder ejercer una posición en el palacio real. Entonces ahí vemos el nombre. Cada nombre de ellos tenía un significado en su tierra natal, porque antes así eran los nombres, pero ahora entran a Babilonia y ahora se le cambian nombres por nombres de los dioses babilónicos y costumbres babilónicas. Poderoso Dios. Muy importante eso. En el 8 dice, como ya hablábamos, que él se propuso no contaminarse. Propuso no contaminar tanto su cuerpo como su alma. Bendito Dios. ¿Okay? Tanto su cuerpo como su alma. Muchas veces nosotros podemos practicar cosas que pueden contaminar nuestro cuerpo. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. Porque a veces puede ser a través de prendas, a través de algo que compremos, a través de algo que tal vez nosotros, si no tenemos la dirección del Espíritu Santo, podemos llevar a casa y contaminamos toda la casa. Bendito Dios. Amén. Y propuso no contaminar su alma. Amén. Porque eso era lo mayor para ellos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no contaminar nuestra alma. La palabra del Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y también dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se contricta, se entristece. Y cuando se entristece se aparta. ¿Y qué es nuestra vida sin el Espíritu Santo de Dios? Bendito sea el Señor. En el 17 dice, estoy en el capítulo 1, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Después de que estos jóvenes proponen no contaminarse, ellos piden que se les alimente con legumbres. ¿Ok? Y sabemos que la legumbre, para nosotros podemos pasar comiendo legumbres, ¿verdad? Pero si vamos a consumir todas las vitaminas no se sabe. Bendito sea el Señor. Pero el propósito de ellos era no comerse aquella comida de los paganos, porque todo lo que se le servía al rey era presentado delante de sus ídolos. Amén, Dios. Era ofrecido a sus ídolos. Nosotros tenemos que tener cuidado no contaminarnos con las cosas del mundo, porque el enemigo, que es el príncipe de las tinieblas de este mundo, bendito sea el Señor, contamina las cosas y nosotros vamos y nosotros tomamos y nosotros disfrutamos de todo eso y a veces no nos damos cuenta que estamos contaminándonos. Bendito sea el Señor. Y especialmente, ¿verdad? Este mensaje casi siempre se le predica a los jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes se guarden, que los jóvenes no se contaminen, porque el enemigo tiene tantas ofertas. El enemigo siempre está trayendo algo nuevo. Miren, el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra, debajo del sol, que no haya sido ya. No, el enemigo va a traer alguna forma diferente, pero es lo mismo que trató hace 1000 años. Amén. Es lo mismo que trató hace 2000 años. Porque el enemigo es el mismo. Él solo cambia la estrategia según la ciencia va aumentando y va cambiando. Tal vez hace 1000 años el teléfono no funcionaba, ¿verdad? No teníamos una cámara. No teníamos la comunicación que hay hoy, la ciencia no estaba tan avanzada como hoy, pero tenía otras estrategias, tenía otras formas. Entonces la ciencia se va aumentando. Mire, aún el cambio de 30 años, tal vez hace 30 años, cuando yo estaba más joven, las cosas, Dios sabía,
Las cosas no eran Aleluya. como son ahora. Las cosas eran diferentes. Entonces usted va y usted le dice a un jovencito que no había nacido hace 30 años y le quiere dar un consejo y lo tratan a uno como un anticuado. Bendito Dios. Lo tratan a uno como que uno está hablando algo que las cosas ahora son diferentes, ahora son nuevas. Uno no conoce de eso porque uno está viejo. Poderoso Pero lo que Dios. viene sucediendo es que el enemigo es el mismo. Amén. Amén. Así que el consejo, mis amados, hay que siempre recibirlo, guardarlo en el momento preciso. Mire, saca el consejo y póngalo por obra. Amén a Dios. Amén. Siempre y cuando sea un buen consejo. Amén. Maravilloso Dios. Entonces, ellos hallaron favor de Dios, delante de Dios, porque decidieron no contaminarse, no comieron la comida del rey. A su tiempo ellos van y los buscan y los llevan delante del rey. Y la palabra del Señor dice que fueron hallados 10 veces mejor en conocimiento y sabiduría delante de todos los demás jóvenes. Gloria a Dios. Aquí hay un detalle muy importante. Este rey no sabía el plan que Dios tenía ya trazado. Ni los jóvenes. Ningún personaje en este escenario sabe lo que está sucediendo. Pero sí hay seguridad que el rey quiere hacer cumplir su ley y que los jóvenes quieren obedecer a su Dios. Eso está claro. Amén. Ahora vemos un detalle muy importante. A los ojos del rey fueron hallados 10 veces mejores. Amén. Gloria a Dios. Más adelante al rey se le olvida eso. ¿Me entendieron? Amén. Más adelante en la historia al rey se le olvida que estos jóvenes habían sido hallados 10 veces mejor que los demás. Amén. ¿Ok? Poderoso Dios. El Señor nos da la sabiduría. Amén. No llevamos escrito aquí un papel que diga, soy sabio, porque Dios me dio sabiduría. No andamos representando, ¿verdad?, a lujo de detalles, que Dios haya puesto en nosotros ciencia y sabiduría. Aleluya. Eso va aquí adentro. Eso está ahí guardado. Pero una cosa sí, estos jóvenes guardaron ese detalle tan importante. Eso que Dios les había dado, ellos lo guardaron en su corazón. Entonces su fe siguió creciendo, porque como Dios tenía propósito y ellos se habían propuesto obedecer a su Dios, bendito sea el Señor, entonces el Señor, miren hermanos, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad del Señor, pase lo que pase alrededor de nuestras vidas, Aleluya. Él va a responder por nosotros. Amén. Amén. Él nos va a respaldar en lo que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Él va a saber cómo sacarnos adelante, cómo sacarnos de en medio de donde el enemigo nos tenga para destruirnos. Aleluya. Su Amén. protección divina va a estar allí. No nos va a dejar, no nos va a desamparar, porque esas son las promesas de Dios en su palabra. Maravilloso. Así que ellos fueron fieles. Aleluya. Mediante la demostración de su sabiduría y conocimiento dieron testimonio del poder de Dios. Amén. Ahora, vamos a otro detalle. Ahora vemos que Nabucodonosor fue puesto a prueba y llevado a una humillación. ¿Ok? Fue puesto a prueba y llevado a una humillación delante de Dios para demostrarle 3 facetas de quién es Dios. ¿Ok? Porque Dios iba a usar más adelante a Nabucodonosor. Poderoso Dios. Bueno, lo estaba usando para hostigar a Judá, a Jerusalén, al pueblo de Dios. Lo estaba usando. Pero más adelante, Dios iba a destruir Babilonia y ahí los iba a castigar por el mal que habían hecho. Bendito sea el Poderoso Señor. Dios. Aquí, el rey, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 25, encontramos el relato de la profecía de que Jerusalén iba a ser sitiada por el rey de Babilonia. Eso ya estaba escrito. Que eso ya estaba escrito y eso estaba pasando. Eso había pasado ya.
¿Ok? Entonces hay cosas que ya se escribieron en el cielo para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Ok? Hay cosas que Aleluya. ya están escritas en el cielo a nuestro favor, siempre y cuando le seamos fieles a Dios, siempre y cuando queramos nosotros llevar nuestra vida, nuestra alma y humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, haz conmigo como tú quieras. Eso es lo único que Dios está esperando de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que ahora a Nabucodonosor, que el Señor le iba a mostrar cuál iba a ser el futuro de todas estas ciudades y reinos paganos, ahora le toca conocer tres facetas bien importantes de quién era el Dios de aquellos jóvenes que él había metido en su reino. Amén. ¿Ok? O vamos a ver. Y vamos a ver cómo estos jóvenes son introducidos. Ya vimos que ya están allí, ya hallaron gracia. Ahora vamos a ver, número 1, en el capítulo 2, 27 y 28. Gloria Bendito al sea el Señor. Señor. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, primero que nada, hermanos, aquí el rey, bendito sea el Señor, había tenido un sueño. Amén. ¿Ok? Entonces dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Amén. Gloria a Dios. Aquí el rey había tenido un sueño. Entonces el rey se le olvidó el sueño. ¿Qué problema? ¿Ok? Dios le había mostrado algo a Nabucodonosor en el sueño. Amén. Pero el sueño se le fue de la mente. Entonces mire lo que pasa. Manda a buscar a todos sus sabios, sátrapas. Ahí lo dice. Amén. En el 3, en el 2.2 dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. ¿Ok? Él había buscado a todos los que tenía él y que siempre consultaba para que le hablaran de los asuntos que él necesitaba saber. ¿Verdad? Toda su jerarquía que él tenía alrededor, que le ayudaban, ¿verdad? Y que siempre le decían lo que él quería oír. Porque hay muchas veces que hay, ¿verdad? Estaban los reyes, y hay muchas veces que hay personas en altos niveles, en altos rangos, que le gusta consultar solo a aquellos que les va a decir lo que ellos quieren oír, que están a favor de ellos. Bendito ¿Ok? Dios. Pero él manda a llamar a todos estos. Y según el rey, después de toda la ciencia que tenían estos hombres, no había nadie más grande que pudiera interpretar algo así. Entonces, ¿qué sucede? Al rey se le olvidó el sueño. Y ellos le dicen, no podemos interpretarlo, dinos el sueño. Y él les dice, no, ustedes me tienen que decir a mí el sueño, yo los engrandeceré y les haré favores con ustedes. Y les daré prendas. Bendito Dios. Pero ¿qué sucede? Nadie le podía decir el sueño porque no sabían que había soñado. Entonces, ahí está la cuestión del enemigo. Nosotros debemos de entender que el enemigo no tiene acceso a nuestra mente. El enemigo puede traer pensamientos que pueden desviarte de la voluntad del Señor. El enemigo puede traer pensamientos que pueden anidarse. Si tú le das acceso a ese pensamiento, viene alguna idea, viene un pensamiento negativo y tú te pones a darle cuerda y a pensar en ello, y entonces el enemigo empieza a fabricar más y después de una cosa a otra y así hasta que te atormenta. Pero esos pensamientos vinieron de afuera, no estaban adentro. Tú le diste libertad para entrar a la mente. Aleluya. ¿Qué sucede? El enemigo, el jefe de todos estos que él había llamado, no tenía acceso a la mente de Nabucodonosor. Pero había uno que sí tenía. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando nosotros clamamos a Dios, amén, la palabra del Señor dice, en los secretos de tu recámara,
Bendito ¿verdad? Dios, aleluya. Allí donde tú hablas con Dios. Es eso la importancia de que cuando uno habla con el Señor, uno ore en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que significa eso? Orar en espíritu y en verdad quiere decir que usted invite o que usted se asegure que el Espíritu Santo de Dios está allí, en esa oración, en ese momento en que usted está clamando con el Señor. Porque cuando eso sucede, esa oración va a ir de usted al cielo y no puede ser interrumpida por el enemigo. Amén. ¿Ok? El enemigo va a tratar, porque cuando ve que usted está en comunión, el enemigo va a traer pensamientos, el teléfono va a sonar, la puerta se lo van a tocar, alguien le va a llamar, o va a escuchar algo que le va a espantar. Pero no hay que dejar esa comunión con Dios. Santo. Maravilloso, aleluya. Aleluya. Entonces vemos que ellos no tuvieron poder para interpretar ese sueño. Entonces, él mandó una sentencia. Una sentencia eminente. El rey estaba enfurecido y les dijo que como no podían adivinar ese sueño, que lo que les esperaba era la muerte. Bendito Dios. En el 8 le dice, el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo. Qué cosa interesante, ¿verdad? Amén. Él mismo sabía. Él mismo sabía que estos magos lo que le iban a decir era una mentira. Pero en otras ocasiones les había creído. Gloria a En Dios. otras ocasiones se había ido con lo que ellos decían. Bendito Dios. Pero esta vez el asunto era diferente. Ellos le dicen: nadie ha pedido tal cosa, rey. Nadie ha pedido que se le revele un sueño que no ha mencionado. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bendito ¿Verdad? Dios. Entonces, cuando Daniel escucha el edicto del rey, viene a Daniel y va delante del rey, se presenta y le dice que le dé una oportunidad y que le dé tiempo para interpretar el sueño. Entonces viene Daniel, bendito sea el Señor, Amén. le cuenta el sueño. En el 17 le cuenta el sueño a sus 3 amigos. Amén. Y entonces ellos empiezan a clamar a Dios. ¿Ok? Cuando empiezan a clamar a Dios, entonces el Señor, que conoce todas las cosas, les revela el sueño. Aleluya. El Señor les revela el sueño. Y entonces él, Daniel, se presenta delante del rey y le interpreta el sueño. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso. El sueño está en el 34 al 35 y la interpretación está en el 44 y 45. ¿Ok? La importancia de la interpretación era que Dios le estaba mostrando al rey Nabucodonosor que viene un reino que no va a ser quebrantado, se va a levantar delante de todos los reinos y va a destruir a todos los reinos de la tierra. Ese reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ese reino es el reino que nosotros queremos pertenecer. Por ese reino es por el cual debemos de guardarnos delante del Señor. Por ese reino es por el cual debemos nosotros de salir de cualquier situación en la que nos encontremos y corramos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque imagínense que las demás naciones dicen que serán destruidas. Todo va a ser destruido. Esta tierra pasará. Bendito sea el Señor. Esta tierra será destruida. Bendito Dios. Y nosotros no queremos ser destruidos con esta tierra. Nosotros queremos ser arrebatados a ese reino celestial. A ese reino, aleluya, en el cual vamos a estar alabando noche y día. Aleluya. Ahí no habrá quebranto, ahí no habrá lloro. Ahí todo va a ser paz. La luz, bendito sea el Señor, no habrá
escuchar un mensaje, escuchar del reino de los cielos y no hacerle caso, mis amados, Bendito Dios. es algo serio, es algo terrible. El Señor invita, el Señor está invitando constantemente a aquellos que todavía no pertenecen a ese reino, les extiende su mano para que entren a ese reino, a esa patria, entren a reinar con Él. Bendito sea el Señor, aleluya. Maravilloso Dios. Entonces cuando el rey se entera, bendito sea el Señor, cuando el rey dice que, entonces el rey reconoce en el 46, Amén. dice, entonces el rey Nabucodonosor, porque entonces ya Daniel le ha interpretado el sueño, le dijo lo que soñó, exactamente lo que él soñó. Amén. ¿Ok? Entonces no se, acuérdense que nadie tiene acceso a la mente de un ser humano, solo Dios. Amén. Entonces fue el mismo Dios que le revela ese sueño a Daniel. Y es el mismo Dios que le da la interpretación. Entonces ahora Nabucodonosor, ¿qué hace? Se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y si ustedes siguen leyendo más adelante, dice que lo puso, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Vieron cuál fue el premio por haberse guardado? El Señor ya tenía trazados a aquellos jóvenes porque quería llevarlos e introducirlos en aquel reino. El Señor ya tiene trazado propósito por el cual nos ha llamado, porque nos quiere introducir donde está la necesidad, nos quiere introducir donde el enemigo tiene gente atada que necesita ser libertada. Bendito sea el Señor. Pero si nosotros no cedemos a las ofertas del enemigo, si nosotros no cedemos a lo que el mundo ofrece y nos permanecemos fieles a Dios, Dios va a cumplir su propósito. El propósito del Señor es salvar las almas, pero para eso tiene los instrumentos sobre esta tierra que somos tú y yo. Gloria a Dios, aleluya. El Señor nos llamó con propósito, no para que estemos dejando pasar el tiempo, para que nos pongamos en sus manos y pueda Dios realizar esa obra. Ahora Daniel está sentado como gobernador en el palacio de un rey que estaba agarrando auge, que estaba creciendo, estaba abarcando por todo el territorio. Bendito sea el Señor, estaba conquistando muchas provincias, se estaba agrandando tanto y por eso él que necesitaba más gente que le ayudara en los asuntos de su reinado. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces notamos aquí, en el punto número 1, Dios puede revelar misericordia que usa para hacer saber sus planes. Amén. Vemos que el rey se humilló delante de Daniel. Él no sabía. Aleluya. Debió haberse humillado delante de Dios. Pero él se humilló delante de Daniel porque en Daniel estaba el poder. Amén. Porque Dios se había manifestado a través de él. Amén. Y hay que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros decimos una palabra que tal vez consuela el alma de alguien que no conoce a Dios, tal vez le abre los ojos, hay que tener mucho cuidado porque esa persona puede engrandecernos delante de otros. Y puede decir que en nosotros hay mucha sabiduría y nos puede poner en alto. Bendito Dios. Y si nosotros no le damos la gloria a Dios, Amén. Gloria a nosotros Dios. somos los que estamos en peligro. Santo mi Dios, aleluya. Así que es muy importante ese detalle. Y también dice, ¿verdad? Vimos que engrandeció a Daniel en gran manera. Amén. Número 2, ¿cuál era la otra faceta que Dios le estaba mostrando de él mismo a Nabucodonosor? Poderoso. Solo a Dios se le rinde honor, adoración y fidelidad. Amén, aleluya. Eso no lo sabía Nabucodonosor. Él se sentía el grande. Él se sentía el poderoso. Santo. Bendito sea el Señor. Mire, hay seres humanos que mientras el Señor no obra en sus vidas,
o no se encuentren en una situación en la que no hayan que hacer, hay personas que ellos piensan que no hay nadie mayor en la tierra que el pensamiento que los abarca a ellos. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Maravilloso eres mi Dios, Pero aleluya. qué lindo es que el Señor ha abierto nuestro entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Santo. Entonces, en el capítulo 3, del 17 al 18, dice, aquí vemos a estos tres jóvenes que ahora, acuérdense que el rey ya sabía que en ellos había sabiduría. Amén. Y ahora al rey se le están olvidando cosas. ¿Ok? Bendito Dios. Vemos de que el rey, después de que a Daniel le interpreta el sueño se trataba, ¿verdad?, de una estatua. Entonces sabe que él vio en visión y Daniel se lo interpreta, pero entonces ahora vemos de que él mismo, no sabemos si fue porque ya Daniel le había dicho de que esa estatua en el sueño de él era él, la cabeza, ¿verdad?, de la estatua era él, y era una cabeza de oro. Pues entonces él ahora viene y levanta una estatua de oro, Dios. que era el mismo. Entonces la pone para que todas las naciones de alrededor, todos los pueblos, todos se postraran delante de él. Y mira lo que usó. Santo. Dijo que al sonar, y hizo sonar un montón de instrumentos. Amén. En el 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Era una orden. Poderoso Dios. Y eso me tocó a mí muy profundo, porque es algo que yo he estudiado por muchos años, ¿verdad? Es una historia muy conocida, especialmente cuando uno ha sido maestro de la escuela bíblica o, ¿verdad?, diferentes áreas. Amén. Y hay situaciones bien difíciles en las que tanto en los trabajos como en otras áreas de nuestra vida se nos hostiga a hacer la voluntad de los demás. Bendito Dios. Y nos sentimos oprimidos. Nos sentimos que nuestra voz no vale nada, que nuestra palabra no vale. Y nosotros tenemos que ser, como se dijera, tenemos que ir al son de ellos. Y qué difícil es eso. Tiempo atrás, Poderoso Dios. o no tiempo atrás, yo siempre he testificado esto, y para la honra y la gloria del Señor, pues aunque el enemigo ha tratado, Dios me ha respaldado de una manera bien grande y poderosa, y yo le pido que por favor me siga respaldando, porque hermanos, pararse uno firme y decirle al enemigo, no, yo voy a servir a mi Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo a mi Dios no le voy a robar. Eso es algo que uno lo debe de hacer con una tenacidad, y lo debe de hacer con, mire, no porque uno sea fuerte, no porque uno sea bravo y quiere hacer las cosas, no, es porque uno ha sabido confiar en Dios. Amén. Es porque uno ha sabido que el que le va a respaldar es Dios. Amén. Amén. Dios. Gloria al A mí se Señor. me dijeron unas palabras que trazaron mucho en cuestión de mi trabajo, y lo cuento de testimonio. Bendito Dios. A mí, la última vez que mis jefes estuvieron aquí hace un mes y iban de regreso para el norte, ella se sentó conmigo y me dijo, yo estaba en ese tiempo, empezaban unas clases aquí en la iglesia, las clases de bautismo, y yo le dije, ellos llegaron en un miércoles y era día de clase, y yo le digo a ella, me necesitas porque tengo una clase que atender. Yo estoy siendo sincera, ¿verdad? Eran aproximadamente las 5:30, no, las 6, más o menos las 6.
Y ella me dice, no, me dice, porque ellos habían llegado, pero llegaron en el barco, en su bote. Yo le digo barco porque es una cosa grande. Llegaron en su bote y lo parquearon atrás. Y entonces ella entró corriendo. Yo ya llevaba como 2 horas esperando que se bajaran del bote para atenderlos, pero no llevaban maleta. Yo siempre me quedo cuando traen mucha valija y yo les ayudo a desempacar. Pero no llevaban nada, entonces yo le digo de esa manera. Y ella me dice, como que no le gustó, pero ella no me lo demostró. Ella solo me dijo, no, te puedes ir. A las 6:30 yo salí corriendo de aquella casa porque a las 7 yo tenía cita. Poderoso Dios. Hermano, eso yo lo estaba haciendo por una responsabilidad que yo tenía. Y porque cuando uno tiene una responsabilidad así, eso pesa en el corazón. Amén. Y uno no quiere faltarle a esa responsabilidad que tiene con Dios. Poderoso Dios. Cuando ellos estuvieron solo 2 o 3 días porque llegaron de las Bahamas y se iban para el norte. Cuando se van a ir, ella me llama y se reúne conmigo y de tantas cosas que ella me llamó la atención sin necesidad, ¿verdad? Ella, una de las cosas me dijo, yo sé que tienes tus clases, yo sé que tienes tu iglesia, yo sé que tienes tu familia, tu mamá, pero cuando yo esté aquí, cuando yo regrese en septiembre, yo necesito que tú estés aquí todo el tiempo que yo te necesite. Poderoso. Cuando ella me dijo aquello, para mí fue como que eso colmó la copa. Un decir, ¿verdad? Porque ella me está pidiendo a mí que yo niegue mi fe. Que yo ponga en un stop mis reuniones en la congregación, mi familia y mis responsabilidades como ser humano y como miembro de una iglesia. Eso fue lo que yo entendí. Y el enemigo, si uno lo deja, el enemigo barre con uno. El enemigo hace lo que quiera con uno. Y uno debe de tener mucho cuidado, porque poco a poco uno va cediendo y cede un poquito y cede otro poquito. Cuando uno viene a ver, el enemigo ha abarcado con todo. Bendito Dios. A mí el Señor nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Aleluya. El Señor siempre ha suplido todas mis necesidades. Y cuando yo he visto que tal vez falta en el mismo día, yo he tenido que hacer un pago, hermanos, yo les digo que ese mismo día el Señor me ha suplido lo que yo necesito. Jamás me ha faltado ni me va a faltar mientras yo le sea fiel. Mientras yo camine en su voluntad, mientras yo haga lo que yo debo de hacer como sierva de Dios. Y somos débiles. Amén. Bendito Dios. Pero si nos vamos a las bienaventuranzas, vamos a ver que somos bienaventurados por llorar. Somos bienaventurados por nuestra debilidad de espíritu. Somos bienaventurados cuando reconocemos que necesitamos de Él. Somos bienaventurados cuando nos vituperan a causa de nuestro Señor. Aleluya. Es una bienaventuranza sufrir el Evangelio de Cristo. Y mucha gente se avergüenza de Él. Mucha gente en la congregación se avergüenza del Evangelio. Dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio liberta, es la palabra de Dios vivo. Es la palabra que Dios le dio a Jesucristo para predicar mientras andaba aquí en la tierra. Es una palabra que nos ha clavado en nuestro corazón y nos ha dado libertad. Somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Y mira, hermano, pero es que tan difícil es yo poder llegar al culto, tan difícil es yo poder llegar al ayuno de las damas, ayuno de los caballeros o de los jóvenes. Qué difícil es yo doblegar esta carne a servirle al Señor. Qué difícil es, pero el Señor dice que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor dice en Filipenses, yo pongo el querer como el hacer. Cuando nosotros sentimos el querer hacer algo para Dios, Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Pero no nos vamos a quedar sentados, nos vamos a levantar y vamos a caminar, bendito sea el Señor. Porque podemos querer hacer mucho, pero no nos movemos del asiento. Podemos querer hacer grandes proezas para el Señor en su obra, pero no nos levantamos, no nos atrevemos. Oh, no voy a poder. Aleluya. Entonces solo con el pensamiento que no voy a poder, ya el enemigo me venció.
Bendito Dios. Santo, Pero aleluya. cuando yo digo no, yo no voy a poder, pero ¿sabes qué? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y empezamos a recitarle al enemigo la Biblia, como lo hizo Jesús cuando salió después de 40 días de ayuno y oración. Amén. Empezamos a Aleluya. citarle la palabra del Señor al enemigo. ¿Sabes qué? El Señor está conmigo como poderoso gigante. Amén. Y empezamos nosotros a hablar esos versículos de promesa, de fortaleza. Empezamos a demostrarle al enemigo en quién hemos creído, en quién hemos confiado, como lo hicieron estos 3 jóvenes hebreos y Daniel. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, bendito sea el Señor, aleluya. En este punto número 2, el rey Nabucodonosor reconoce que solo a Dios se le rinde honor y adoración y fidelidad. Bendito sea el Señor, aleluya. Jesús. Aquí hay un detalle muy lindo en el capítulo 3. Amén. En esta desobediencia que tuvieron estos jóvenes delante de este rey pagano, al enemigo, no hay que hacerle obediente al enemigo, hay que hacerle obediente a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, en el 16 dice, en el 14 vamos a ver algo, porque al rey Nabucodonosor le fueron a decir que estos jóvenes hebreos que él había traído, como quien dice, mira, esos jóvenes que has puesto ahí en el palacio no te quieren obedecer. Dice que no están dispuestos a postrarse delante de esa estatua que tú has levantado. Le fueron a dar queja, porque tenían celos, hermanos. El enemigo levanta gente celosa alrededor de nosotros. Aleluya. Pero nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra el enemigo. Bendito sea el Señor. Entonces el rey se enfureció grandemente. Habló, en el 14 habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no oraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Fíjate bien lo que le dice. Mire qué pregunta más grande hace este rey. Según él, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ya se le había olvidado a este rey que le habían interpretado un sueño que nadie aquí en la tierra podía interpretar. Santo mi Dios, aleluya. Se le olvidó. Al enemigo no es que se le olvide, ¿sabe? Es que él nos intimida haciéndonos pensar que no hay ningún poder sobrenatural que nos defienda en el momento difícil. Entonces, Sadrach, en el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Y aquí está la clave del éxito para entrar al reino de los cielos. Amén. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mira, Satanás, yo no me voy a poner a conversar contigo. ¿Ok? Eso le estaban diciendo. En el 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. No podemos doblegarnos delante del enemigo. Santo. No podemos rendirle culto al enemigo. No. Con nuestras acciones debemos de tener mucho cuidado. Bendito sea el Señor. De Aleluya. no darle a entender al enemigo que le estamos obedeciendo a él. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Estos jóvenes defendieron su fe al final. Ellos prefirieron morir en el fuego. Ellos no sabían que iban a ser triunfantes de esa manera. Ellos tenían fe que iban a salir triunfantes. Amén. Ellos tenían fe y esperanza que el Señor les iba a dar la victoria. Porque ellos habían creído en Dios. Gloria a Pero Dios. su fe era tan grande que llegaba al nivel de
de preferir dar su cuerpo para morir que obedecer a un rey pagano, porque sabían muy bien que el premio que les esperaba en el cielo era mayor que la angustia que Amén. pudieran pasar aquí en la tierra. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a Dios. Y eso es muy importante que lo Bendito tengamos sea bien Dios. claro en nuestra mente. Debemos de tener cuidado, mire, entre tanto adulto, joven, joven de toda edad, niños, personas adultas, varones y hembras, no importa en qué, el enemigo siempre va a traer una forma de hacerte menguar en la fe, una forma de detenerte, una forma de atarte de tal manera que tú trates y trates y trates, y el enemigo te dice, mira, no importa, así como vas, así estás bien. El enemigo siempre te va a engañar de esa manera. Antes había una frase que se decía mucho, eso no es nada, ¿verdad? Esa frase se hizo muy famosa, eso no es nada. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere que pensemos, Bendito Dios. que un poquito de levadura que leuda toda la masa no es nada, Santo. ¿ok? Un poquito. Poderoso Dios. No importa lo que estés haciendo, ¿sabes qué? El Señor conoce todas las cosas y Él te perdona. El Señor conoce todas las cosas y quiere que nos enderezcamos. Amén. Y Gloria a quiere que Dios. estemos derechitos, bendito sea el Señor. Aleluya. Dios. Entonces, punto número 3. Nabucodonosor llega a reconocer la grandeza de Dios y que solo Él es poderoso y hace según sea su voluntad. Gloria a Dios. En el aleluya. capítulo 4, Nabucodonosor reconoce la grandeza y el poderío de Dios y además agrega otra experiencia que había tenido. Una experiencia en la cual él vio un árbol. En el sueño vio un árbol grande y que venía un sublime, dice, y que cortaba ese árbol pero le dejaba el tronco. Y en ese tronco dice que cayó el rocío de la noche. Y ese tronco dice que aquí en el capítulo 4, del 13 en adelante, él empieza a hablar de este otro sueño que ha tenido y dice, vio otro sueño, dice, en él un vigilante santo, vieron en el sueño, se le presentó un vigilante santo que clamaba fuertemente. En él había un árbol cortado, pero su tronco permanece. Dice que sería mojado con el rocío del cielo y con las bestias sería su morada. Dice que su corazón sería cambiado y se le iba a dar un corazón de bestia. Fíjese qué cosa tan grande. Todo eso era lo que el personaje sublime le había dicho a él en el sueño. Todo eso había escuchado él. Entonces manda a llamar a Belsasar, o sea, Daniel, lo manda a llamar para que le interprete el sueño. Entonces dice que cuando le contó el sueño a Daniel, dice que se quedó como por una hora perplejo, que no sabía ni qué decir, se quedó como mudo, porque cuando nosotros nos enteramos de algo, tal vez la persona que lo está contando no le causa gran cosa porque no tiene al Espíritu Santo que le revele qué es lo que esa misma persona está diciendo. Bendito Dios. Pero cuando el Espíritu Santo le revela lo que está escuchando, uno se asombra de lo que está escuchando porque uno está viendo el poder de Dios. Amén. Dios. Entonces, ¿qué sucede? Santo Aquí- Dios, aleluya. Daniel le interpreta otra vez el sueño y le dice cuál es la sentencia que Dios le da al mismo rey Nabucodonosor dentro de ese sueño. Y le dice en el 27, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Dice, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Bendito Dios. Así que Daniel le dice, aconseja al rey que se arrepienta, que se torne a Dios, que se entregue al Señor, ¿verdad? Que se humille delante del Señor.
Pero Nabucodonosor no lo hizo. Se engrandeció y dijo que esa era la gran Babilonia que él había levantado. Se engrandeció y dice que fue echado con las bestias por 7 tiempos y que él comió hierba, que el rocío dice que lo mojaba, y él estuvo ahí hasta que, estando en esa situación, él levantó sus ojos al cielo y entonces pudo reconocer quién era Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que nosotros no nos encontremos como Nabucodonosor. Bendito Dios. Que nosotros no nos encontremos en una situación en la que se nos está diciendo, mira, arrepiéntete, mira, cambia, mira, ven al Señor, mira, deja lo que estás haciendo, humíllate delante del Señor, porque Dios quiere evitarte una catástrofe, quiere evitar el castigo sobre tu vida. El Señor lo anuncia. Las cosas no llegan porque así. El Señor nos anuncia antes de que algo suceda. Aleluya. Bendito Dios. Afirmémonos delante del Señor antes que tengamos que sufrir algo que nos va a hacer llorar, nos va a oprimir. Y mire, y si en medio de todo ese quebranto no levantamos la vista al cielo, ay de nosotros. Santo. Pero antes de pasar por eso, levantemos nuestra vista ahora. Santo, mi Dios. Levantemos nuestra mirada al cielo ahora. Aleluya. Amén. Entreguemos nuestra vida al Señor ahora. Entreguémonos de corazón. Ya no perdamos el tiempo. Ya no divaguemos. Estamos en medio de una situación difícil que no hay a dónde irse. No se vaya para África porque ahí está igual. No se vaya para Sudamérica, ahí está igual. No se vaya para Europa, ahí está igual, peor. ¿A dónde nos vamos a ir? Lo que le espera a este globo terráqueo son cosas terribles. Esto no se va a poner mejor. Santo, mi Dios, aleluya. Esto va para peor. Maravilloso. Nosotros, la iglesia, los que hemos creído, estamos en medio de todo confiados. Amén. Confiados porque el Señor está con nosotros, como estuvo con Daniel y con sus 3 amigos. Amén. Así está el Señor con nosotros, Santo, mi Dios. siempre y cuando le seamos fieles. Amén. Así que yo te invito que si quieres permanecer a esa patria celestial, que entregues tu vida al Señor. Y Aleluya. si tienes años sirviéndole al Señor, pero todavía hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas para ver la gloria de Dios, yo te invito a que hagas votos con el Señor. Maravilloso. Amén. A que le digas, Señor, yo quiero, pero no puedo. Pero yo pongo mi fe en ti, de que tú me vas a ayudar para yo vencer. Amén. Amén. Les voy a invitar a estar puestos de pie. Gloria a Dios. Puede ser el Señor, aleluya, que adoramos a Dios. Aleluya. Maravilloso es mi Buen Dios, Dios, Padre aleluya. Celestial, en esta preciosa tarde, mi Dios amado, hemos hablado tu santa y tu divina palabra, tal y como tú le has dado, mi Dios eterno. Nos hemos cuidado de no añadirle ni quitarle, Padre de la gloria. Aleluya. Y sabemos que tu palabra ha calado, Señor, en lo profundo de nuestros corazones. Por favor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para correr hacia ti, rendirnos, mi Dios amado, y reconocer que en ti está el poder y que tú nos puedes, Señor amado, sacar victoriosos, Padre eterno. Sí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya. Sí, Si hay Padre. alguna alma que quiere entregar su vida al Señor, le invitamos, aleluya, que forme parte de la patria celestial. Porque allá en los cielos está nuestro Señor Jesucristo representando cada alma que le ha recibido en su corazón. Aleluya. Bendito sea su santo y su divino nombre. Aleluya.